Bienvenido, bienvenida a Tan Humanos y Divinos, un podcast de reflexiones humanas para conectar con lo divino en ti. El episodio que escucharás a continuación fue transmitido por RSC Radio, donde conduzco el programa Libera tu Mente. Disfrútalo. Bienvenidos a un nuevo programa de Libera tu Mente, diálogos para expandir la conciencia. Mi nombre es Cristina Rubiano, soy coach de vida espiritual e hipnoterapeuta y me puedes seguir en las redes sociales como @CristinaRubiano_. En el programa de hoy vamos a liberar la mente de un viejo paradigma en el que nos han convencido o nos hemos convencido, vaya yo a saber, de que la espiritualidad y la ciencia son cosas distantes y que no se aproximan de la nada. Pero yo creo que cada vez nos estamos dando cuenta de que en realidad como que no están tan lejos la una de la otra. Y el invitado de hoy sí que nos va a ayudar a comprender cómo es este tema. José Rodrigo es ingeniero, apasionado de la física cuántica y lector del oráculo maya, además de otras cosas tantas que nos va a contar hoy. Su experiencia en el campo de la física cuántica le ha permitido explorar las leyes universales desde una perspectiva única, porque él no solamente las conoce desde este lado más conceptual, sino que ha tenido la oportunidad de experimentarlas y jugar con ellas en sí mismo. Y de eso nos va a hablar hoy. José Rodrigo, qué alegría tenerte en este programa. Estoy muy feliz y entusiasmada porque siento que hoy literalmente me vas a volar la peluca con todo el conocimiento que nos vas a entregar. ¿Cómo estás? Bien, Cristi, muy contento, emocionado de lo que vamos a charlar. Bueno, yo también, no lo voy a negar y yo creo que se nota, porque si hay algo que amo es aprender. Amo aprender, yo creo que es uno de mis hobbies. Wow. Entonces, creo que esta conversación me viene como anillo al dedo de todos los ángulos. ¿Sabes algo? A mí me tiene muy entregada este tema de que un ingeniero le guste la espiritualidad o se sienta como atraído a esos temas espirituales. Mm. Y esto puede sonar un poco cliché, pero es que sabemos que casi siempre hay como una fricción, ¿no? Entre lo que es la ciencia y la espiritualidad. Entonces, como para empezar, a mí me gustaría saber qué pasó. ¿Qué pasó con el ingeniero José Rodrigo que de repente empezó a sentir esa atracción por la espiritualidad y entró en este campo de conocimiento a este nivel de profundidad? Gracias, Cristi. Pues fíjate que a mí también me gustaría saber qué pasó. No sé qué pasó. Sigo tratando de descubrirlo. Yo antes estaba muy en la ciencia, muy separado de la espiritualidad. Para mí la espiritualidad estaba relacionada con la religión católica. Entonces, pues nada, nunca me llamó la atención, más que quizá algunas cosas relacionadas al amor, sobre todo. Bueno, me refiero a la vida de Jesucristo, el amor que enseñó, pero nada más. O sea, la iglesia no resonaba conmigo. Y encontré como este refugio en la ciencia, en los números. Mi mente ha sido siempre muy de números, de calcular, de estadísticas. Me encanta. Y pues encontré como este refugio en la ciencia en cuanto al conocer más sobre las cosas, al aprender, como tú lo dijiste, también es uno de mis hobbies. De hecho, es uno de los hobbies del universo, estar aprendiendo constantemente. Por eso estamos aquí. Eh, entonces, pues sí, encontré este refugio, me gustó mucho. Me especialicé en la ingeniería mecánica y eléctrica, estuve trabajando mucho con la electricidad. No sé si me di muchos toques cuando estuve trabajando en electricidad, quizá fue eso, que se empezaron a conectar o desconectar neuronas, no lo sé. Y justamente en la pandemia comencé a, bueno, mm, no sé si conoces la acupuntura y todo esto. Ujú. Yo estaba un poquito enfermo mucho, bueno, como sobre todo tenía muchos dolores de cabeza, etcétera. Entonces, la medicina tradicional no me ayudó y fue gracias a la acupuntura que pues, como que pude sanar. Entonces ahí como que hice un poco de cortocircuito, mi mente científica, mm, porque no estaba muy avalado, o sea, no está muy bien explicado desde el punto de vista científico lo que son las medicinas ancestrales, ¿no? Como la acupuntura. Entonces sí, ahí fue como, ups, ¿por qué estoy experimentando algo que donde los libros de la ciencia no está? eh, O sea, entonces le empecé a dar valor a mi experiencia, más allá de a mi intelecto. O sea, como que
eso se me había borrado incluso, yo creo que desde los primeros años de mi vida. Ya me equivoqué y pensé que estaba con mi terapeuta, ¿verdad? Pero no, estoy con en mi entrevista. No, mentira, estoy jugando. Bueno, sí, empecé a darle valor a toda mi experiencia, como a mi intuición, ¿sabes? La intuición de la academia es que, mira, la ciencia es una cosa y otra cosa es la academia. Entonces, todos los que, pues, nacimos en una cultura occidental, pudimos como relacionar la ciencia a justamente esto, ¿no? Al método científico y a la academia. La academia englobó las ciencias, las etiquetó, las desarrolló y las suministró para que las personas pudiésemos como aprender de como si fuese un abecedario de la ciencia con ciertas especialidades. Pero eso solamente fue, algo reciente, o sea, de los últimos, no sé, no más de 200 años. Antes de eso, la ciencia y la espiritualidad, o sea, han estado de la mano, siempre. Entonces, si quieres, ahorita te cuento más sobre eso. Pero bueno, básicamente fue gracias a la acupuntura donde empecé a abrir un poquito mi mente y a decir, bueno, quizás sí exista algo más. No pensé que iba a ser como esto, ese algo más, la espiritualidad. Solo pensé que era como algo más místico. No sé si me de entender, como algo más holístico, más místico. Dije, bueno, quizá voy a investigar por ahí. Como era pandemia, pues tenía todo el tiempo del mundo para investigar sobre lo que es el misticismo, el ocultismo, donde fue que empecé a expandir mi experiencia espiritual. Algo así fue, o sea, con palabras, pero ya sabes que la experiencia, una vez que la metes en palabras, se queda corta. Sí, completamente. Y en esto, ¿cómo llega este engranaje o este empalme entre tu conocimiento sobre las leyes universales y esa ¿Mm? explicación de la espiritualidad? No, bueno, no llega, no llega de primera. Tardó mucho en hacer clic. Yo lo seguía viendo separado. De hecho, yo empecé a ver un Rodrigo espiritual y un Rodrigo científico. O sea, como eh, te despiertas en la mañana, abres tu guardarropa y ves un traje y dices, bueno, me voy a poner el de científico o el de ingeniero. Me voy a trabajar, números. Bueno, hoy es día de ceremonia, me pongo mi playera de chamán, no sé, místico, hoy soy espiritual. Entonces yo lo empecé a ver así, ¿no? Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Fue, pues con el tiempo, cuando empecé a comprender que, pues lo que te estoy diciendo, que no, o sea, realmente eh, estaba en una cajita mi parte científica, o sea, pero la ciencia realmente está dentro de la espiritualidad. Entonces fue como abrir la caja, darme cuenta que dentro de la espiritualidad está la ciencia. Y una vez que pude como abrir esto, o sea, abrir mi mente, fue cuando empezaron a caer las fichas, una tras otra, rápido, fue muy rápido. Una vez que hice eso, abrir mi mente, y ya empecé a hilar todo y dije, claro, todo, la electricidad es lo masculino, el magnetismo es lo femenino, se comportan, se unen, dan a luz, crean la luz, tal cual como a nivel humano, hombre masculino, mujer femenino, se unen, dan a luz, o sea, es igual a todos los niveles, todo, ¿no? La mecánica, la electricidad, la física, bueno, ya la física cuántica ni se diga porque habla por sí sola sobre leyes espirituales. Cuando estábamos hablando al principio, tú dijiste que uno de los hobbies del universo era aprender y que esa es la razón por la Sí, cual estábamos aquí. ¿Podrías claro. desarrollar, explicarnos un poquito cómo es eso? Hoy sí, pues no creo poderlo estar a la altura de poder explicar algo así tan fuerte, pero pues desde mi entendimiento, el universo simplemente mm, es como un gran océano, ¿ok? Donde tiene aguas frías, calientes. Estas aguas se combinan y crean remolinos, ¿sabes? O sea, corrientes. Ujú. Entonces, en la creación de estas corrientes,
eh, comienza a haber nuevas experiencias en este vasto océano. Incluso se empieza a evaporar, ¿no? Entonces la propia agua comienza a experimentar nuevas, mm, habitar nuevos cuerpos, entonces a experimentarse. O sea, todo esto ya estaba dentro del océano, o sea, dentro del universo ya existía el potencial de ser vapor o el potencial de crear corrientes. Solamente que es eso, un potencial simplemente. Pero hasta que no se lanza a vivirlo es cuando lo puede experimentar. Pero ¿qué pasa cuando experimentas? Se unen nodos, ¿cierto? Eh, ¿Y qué pasa cuando unes nodos? Se llama sabiduría. Entonces, digamos que vuelve el océano a su paz, a su quietud, a su calma de la cual vino, pero ahora con sabiduría. Entonces, la sabiduría siempre ha estado en el océano, no es que cambió, no es que se le añadió ingredientes extras al océano, siempre ha estado ahí, pero para llegar a ella tuvo que experimentar, aprender cosas a través del mismo océano, o sea, de él mismo. Entonces, pues por eso nosotros existimos, de hecho, porque somos una posibilidad del universo, simplemente la posibilidad de un ser humano. Y el ser humano, a través de su experiencia, va a conectar conocimientos, aprendizajes con otros seres humanos, etcétera. Y toda esa información en la red llega como sabiduría. Entonces, pues así a grandes rasgos es como podría explicar mm, por qué es uno de los hobbies del universo estar aprendiendo, o sea, en constante aprendizaje. Es hermoso. Es hermoso porque pienso en varias cosas al mismo tiempo. Entre ellas, la primera es este tema de que todos somos uno y que esa sería como la única verdad. Pero que en este tema de que el universo tiene este hobby de ser el gran creador y experimentador de su propia invención, entonces todos tenemos formas de llegar a reconocer que somos ese gran océano que estabas describiendo. Y dentro de esto, entonces se me viene esta trinidad de la que muchas veces se habla, del amor, la sabiduría y la voluntad, ¿no? Entonces, imagino que en estos nodos, digamos, lo que impulsa a ese gran ser, a ese gran universo, es la voluntad de seguirse experimentando y creando estos campos de sabiduría. Y las grandes corrientes sería el amor universal, la eternidad, supongo, o cómo Mm, podría ser. Pues es que a niveles universales todo Sí, está sucediendo al mismo tiempo. Entonces, eh, para que algo pueda densificarse, sí tiene que existir un tiempo-espacio. En su máxima densidad existe un tiempo-espacio, pero a niveles muy sutiles, pues un instante es lo mismo que eh, el infinito, ¿ok? ya. Pero justo lo que comentaste al principio, nosotros como experiencia de un único universo, el problema radica en que creamos que nuestro punto de vista o nuestra verdad es la única. Ahí es donde se complejiza todo, o donde comenzó un poquito toda esta mm, densidad desarmoniosa. Cuando uno cree que su punto de vista pues, o su verdad es la única, es entonces, cuando nosotros comprendamos que no es así, que simplemente es un punto de vista, un nodo que va a aportar algo a la red, bueno, entonces te puedes liberar y puedes comenzar a crear en armonía con otros seres. Y bueno, sobre el amor, la voluntad, la sabiduría, pues sí, definitivamente son conceptos humanos sutiles sobre cómo estas fuerzas, como la voluntad, que es como un impulso a crear, siempre está ahí. O sea, como que si nos damos cuenta, nosotros siempre estamos avanzando.
aunque son ciclos los que vivimos, pero no es un ciclo cerrado. De hecho, está abierto y avanzando. Eso quiere decir que son ciclos espiralados. Entonces, así estamos viviendo, en un continuo espiral. ¿Y qué es lo que impulsa esa espiral? Pues sí, definitivamente es la voluntad y el amor. Y el propio espiral, pues es toda la sabiduría. Wow, Entonces son conceptos humanos, pero de algo más sutil. vale. Wow, es que esto entiendo que conceptualizarlos a las palabras siempre se van a quedar cortas para explicar algo. Claro. Y si todo está existiendo, y estás, a lo que quiero es que nos ayudes a comprender esta parte, ¿no? Todo está existiendo, lo que quiere decir que no habría un pasado ni un futuro como tal. O sea, Mm, pongo yo el futuro sería la elección que hago de todo lo que ya existe. Pero ya ujú. ya nos explicarás mejor esto. Entonces, si no existe el pasado y no existe el futuro y todo simplemente es, ¿cómo puedo utilizar yo eso para crear nuevas realidades o para transformar la realidad en la que estoy? Bueno, no existe el pasado, no existe el futuro, porque pues no lo puedes tener, ¿cierto? Sí. Pero si el presente es un momento entre el pasado y el futuro, pero el pasado y el futuro no existen, eso quiere decir que el presente pues tampoco existe. Boom. Ok. Boom. O sea, mi cabeza acaba de hacer boom. No existes, Cristina. Sí, Chao. y también la mía hizo así cuando lo escuché. Y, o sea, es que son conceptos humanos para poder como tener una vida, Claro. creer que es lineal, que atrás de nosotros está el pasado, que de por delante está el futuro y que estamos en en un presente. Pero digamos que eso es a un nivel ego, yo encapsulado, ¿ok? Entonces no se trata como de hacer que todo está existiendo al mismo tiempo y quedarte así como espasmado sin hacer nada, o sea, porque al final somos humanos, aunque tengamos esa capacidad de tener conciencia, o sea, de reconocer las cosas, no quiere decir que dejemos de vivir en esta densidad o plano o dimensión. Mm, Hay leyes físicas, como lo explicamos hace ratito. Todas esas leyes físicas no son leyes ajenas a nosotros, sino que son incluso reglas del juego. O sea, cuando uno juega un juego de mesa, ves que al principio como que tiene unas reglas. Bueno, pues igual las leyes de la física, pues son reglas de esta materia, de este plano. No están afuera, sino que están incluso adentro de nosotros. Entonces, no se trata como de decir, ¡pum! Ya entendí todo, ya lo intelectualicé, ya me explotó la cabeza y ahora, ¿cómo creo una nueva realidad? Lo que me acabas de preguntar. ¿Cómo puedo entonces vivir en una abundancia total, en un paraíso? Bueno, es que ese también es un concepto, porque ya estás viviendo en un paraíso, ya estás viviendo en una abundancia total. Entonces, solamente cuando reconozcas eso, pues ya, ya no necesitamos más entrevista porque ya lo estás haciendo, o sea, simplemente es como reconocer lo que estás viviendo en este momento, ya es amor, ya es sabiduría, ya es voluntad, ya es la máxima expresión del potencial universal, tu experiencia. Entonces, reconocerla y mantener ese reconocimiento las 24 horas del día harán que tu entorno también empiece a actuar en coherencia con esa vibración que ya estás expresando. ¿Por qué? Porque ahora justo lo que está en tu entorno, que no tiene valor, de hecho no tiene significado, de hecho no significa nada. La única que le está dando valor eres tú. Si tú crees que puedes vivir mejor, es porque hay algo en ti que no está muy coherente a quien realmente eres. Entonces, se trata de eso, de desconceptualizar quizá un poco, más que aprender y llenarse de nuevas cosas, sino más bien como de deshacerse de conceptos y poder, pues, lo que te acabo de mencionar, habitar un estado de realización. Ahí vendría simplemente ser, o sea, ser eso, esa coherencia que estás buscando, porque como bien lo dices, o sea, si
estás pensando en un futuro mejor, o sea, ya incluso poniéndole calificativo, quiere decir que estás conceptualizando que lo que tienes ahora es insuficiente. Entonces, simplemente encárnalo en el presente. Y aquí viene la siguiente pregunta, y es desde tu experiencia de usando estas leyes universales, tu conocimiento, ¿cómo se hace para encarnar eso que es un futuro potencial, que desde lo que me explicas vendría a ser simplemente una elección? O sea, está dentro de mis posibilidades de imaginación, una elección que vuelvo mi realidad actual. ¿Cómo la encarno? Bueno, justamente las reglas del juego están hechas para que mm, termines el juego, ¿cierto? Entonces, cuando termina el juego, pues ya no hay reglas. Entonces, esas reglas van a regir tu vida mientras estés jugando. O sea, mientras nosotros estemos en esta realidad relativa, pues sí aplican todas las leyes de la física. Claro está, el fuego quema, el agua moja, te cortas, duele, te enfermas, duele, ¿cierto? O sea, hay una acción-reacción. Entonces, todas esas leyes de la física nos están hablando de lo que está pasando mientras tú estés sumergido en esta realidad relativa. Eh, no se trata de utilizarlas a tu favor, ¿cierto? Como lo hacen, bueno, como lo hicieron o lo hacen los brujos o hechiceros. Eh, es un potencial que puedes hacer, sí. Yo no te puedo enseñar a hacerlo porque no me dedico a la brujería, pero se puede. O sea, puedes hacer lo que quieras en esta realidad, manipular la materia o cosas que te volarían más los sesos si te lo digo, o sea, cosas que solo en tus sueños. Eh, pero no se trata de eso, es como en mi filosofía o en mi visión, es ir más allá. Simplemente permitir que el entorno, porque el entorno está en constante comunicación contigo. Escuchar el entorno. ¿Para qué? Para que tú puedas otorgar lo que requiere el entorno para que sea más armonioso. Y también recibir lo que el entorno te esté otorgando para que tú estés más en armonía. O sea, simplemente es saber que tú eres parte del entorno. Entonces, bueno, para mí esa es como un poco mi visión ahora, estar como en consonancia con el entorno, aprender a escuchar a dar y a recibir, siempre como pues desde el amor o desde la armonía. ¿Cómo encarnar estos potenciales, verdad? Em, de lo que puedo llegar a ser en coherencia con el ambiente y sobre todo cómo sutilizar el ego, si la palabra es adecuada, para que el ego justamente pueda comprender que hace parte de un engranaje mayor, ¿no? De ese gran océano del que nos hablabas al principio de la entrevista. Mm, bueno, hay muchas herramientas para que puedas vivir más, eh, justo como lo acabas de mencionar, ser un ser más sutil, más armonioso, tener una buena alimentación, tener pensamientos armoniosos, etcétera. Esto en la filosofía budista también le llaman como el yo saludable, porque también dentro del ego, el yo, existe el no saludable, ¿cierto? Mm, donde no está reconociendo quién es, qué hace, lo que hace, eh, todo está como culpando el afuera, y que una vez que el afuera se armonice o mejore, o cierto presidente sea el que gane las elecciones, o que yo viva en cierto país, o que yo gane tal X cantidad de dinero, que mi pareja tenga estas ciertas características, hasta ese momento yo voy a estar bien, yo voy a estar feliz. Mientras tanto, no. Entonces digamos que ese es el yo al que estamos más habituados, puedo decirlo, que es el como yo no saludable. Eh, hay un yo saludable, ¿cierto? Que, bueno, se empieza a responsabilizar de que todo eso simplemente
es neutro, como te lo dije hace rato, todo lo que está afuera no tiene un valor eh, sustancial, tú eres quien le da el valor y hay que ver por qué estás dándole ese valor a las cosas, etcétera. Entonces, sobre todo reconocer qué haces, cómo lo haces, todo lo que estás haciendo, tener conciencia, meditar. También dentro de esta filosofía, hablando del budismo, existe un yo más allá del yo, saludable o no saludable, que es como la realización o la iluminación. Mm, O, como también lo dicen otras corrientes espirituales, ya no es un yo, o sea, ya no es un ego, sino es yo soy, junto, no separados, yo soy. Cuando tú puedes, no, no puedo decir encarnar, pero es más bien como ser ese estado del yo soy, o sea, que no hay un ego, es así como yo lo entiendo, o sea, sino que hay en ti esa gran conciencia que reconoce todo el tiempo sin esforzarse por estar reconociendo que es conciencia. Mientras tanto, mientras lleguemos a ese estado, pues sí, lo mejor que podemos hacer es comenzar a practicar ser este yo saludable. Y bueno, pues con práctica, pues sí podremos como llegar a esta realización. Aunque, como también te lo dije, no hay nada en el futuro que no tengamos justo ahora mismo como para alcanzar esa realización. O sea, todas las herramientas, todo el potencial para habitar o ser ese yo soy, ese yo iluminado, la realización, están aquí y ahora, o sea, o en el único momento que exista. O sea, las tienes ya a tu alcance. Bien, entonces hablando de este yo saludable, hablabas de la práctica de la meditación. Y yo te preguntaría aquí, ¿qué tipo de prácticas de meditación recomiendas? Porque igual hay bastantes prácticas de meditación y yo tengo esta, bueno, como que este sentir de que hay ciertas prácticas de meditación que se desarrollaron en contextos socioculturales muy diferentes a los que habitamos hoy, porque nosotros somos humanos que en el día a día solemos tener un millón de distracciones y a Mm. veces y meterse de lleno a una práctica meditativa resulta incluso más estresante y genera incluso más movimiento en la mente que, no sé, otra cosa, ¿no? O que no hacerlo. Entonces, ¿qué prácticas meditativas o qué otro tipo de prácticas sugieres para el humano de a pie? El que se levanta y va al trabajo y tiene hijos y paga impuestos y toma el autobús y demás. Bueno, esa persona puede ser un iluminado y está haciendo todo eso, pero a diferencia del vecino, está reconociendo lo que está haciendo. Es decir, tiene esa conciencia de que se levantó, de que va a desayunar, de que está frustrado o alegre. O sea, no es, o de que tiene una mente agitada. También la meditación, si tú quieres meditar para tener una mente calmada, entonces pues ya va a haber como un poquito de angustia por no cumplir una expectativa. Entonces a mí la meditación que me ha servido mucho es justo la que te comenté, que es de una línea budista donde pues te explican o te enseñan que no hay que tratar de calmar la mente, solo reconocer el estado de tu mente. O sea, si está agitada, si tienes muchos pensamientos, está perfecto, solo hay que observarlo. Esto hace que nos creemos nosotros una práctica de hacer un espacio. O sea, cuando tú reconoces que tienes una mente agitada, haces como un espacio entre el observador, o sea, tú y el que está teniendo una mente agitada. Entonces, cuando comienzas a practicar esto, este espacio es muy importante porque así te dejas de identificar con la persona que tiene una mente agitada, sino que comienzas a habitar este yo más saludable.
O sea, dices, ah, mira, estoy enojado, está bien. De hecho, estar enojado también tiene virtudes, te da claridad, etcétera. Pero lo puedes observar y ocupar ese estado emocional, eh, como canalizar ese estado emocional, no obstaculizarlo o ocultarlo, sino como simplemente utilizar las virtudes de ese estado emocional, eh, armoniosamente, o sea, como conducirlo. Entonces, bueno, estas prácticas, pues sí, las recomiendo bastante. La escuela en la que me enseñaron estas prácticas se llama Tergar, por si alguien resuena, lo puede buscar en internet y pues listo, explican bastante bien. Te entiendo. Entonces, digamos que la mejor meditación sería vivir con conciencia en presencia. Exacto, pues en conciencia, en reconocimiento constante y bueno, también, a ver, a veces es duro porque uno tiene como esta vida agitada, el tráfico, el trabajo. Yo tengo 35 años, digamos que llevo con esa vida, bueno, antes de que empezara a meditar, no sé, 15 años, 10 años o más. O sea, es como que ya traes este impulso de tener que resolver conflictos, ¿no? Entonces tu mente ya se preparó para resolver conflictos. Y pues de repente meditar, sentarte, pues es difícil, ¿cierto? O tratar de reconocer todo el tiempo lo que estás haciendo, pues se dice fácil, pero no es tan sencillo porque hay que hacer un esfuerzo. ¿Y cuánto tiempo puedes sostener ese esfuerzo? Bueno, entonces aquí va otra recomendación. eh, ¿De qué te estás alimentando? ¿Cuál es tu comida? O sea, si es comida rápida, pues también, ¿qué tipos de pensamientos vas a tener? Pues obviamente pensamientos pues rápidos. O sea, si se armó la comida rápido, pues también toda tu sangre, tus pensamientos, es lo mismo, es comida rápida, es comida al instante. Entonces vas a estar en ese estado. ¿Qué pasa? Si fuiste tú a un mercado orgánico, elegiste tú la verdura, la cocinaste tú, o sea, te das cuenta que lleva un proceso, llevar una ensalada a un plato, o sea, porque de hecho ya se sembró, se cosechó, tuvo un proceso. Entonces, si tú puedes ver esto, observarlo, por ende ya estás intencionando alimentarte de algo más calmado y pues vas a tener pensamientos o una mente también más calmada y meditar o reconocer, la práctica de reconocer lo que haces se va a convertir en algo más sencillo. Entonces, es como, sí, una recomendación, o sea, no es solo meditar, sino también alimentarse bien. Otra cosa, no solo te alimentas de comida, también te alimentas de lo que ves y de lo que escuchas o del entorno en el que te encuentras, o sea, de lo que sientes. Entonces, pues de nada, o sea, ¿de qué sirve si te alimentaste bien, si meditaste y en la noche pones una serie de asesinatos o de guerras? O sea, porque también, pues esa información, esa energía está entrando a ti, te estás alimentando de ello. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué música escuchas? Pero también es muy importante si estás escuchando una música calmada o qué frecuencia expresa esa música, eh, qué más tu entorno, cómo está ordenado, está acomodado, mm, va más allá de ver algo estético. O sea, realmente estamos hablando como de algo más energético. Y bueno, nos podríamos echar un podcast sobre esto. Es una filosofía yogi sobre la energía de acomodar incluso tu ropa por colores. O sea, no es porque tenga ahí un problema obsesivo compulsivo, no, o sea, realmente, o planchar la ropa que no esté arrugada, que las cosas estén en su lugar, etcétera. Todo eso también es energía y todo eso también te estás alimentando, o sea, porque estás perteneciendo a ese entorno, el agua cuando te bañas, o sea, todo lo que haces tiene una repercusión y esta puede ser o positiva o negativa. ¿En qué? En tu calidad de pensamientos. Al final tus pensamientos crearán las acciones que tienes y esas acciones crearán la vida que tienes. Entonces, bueno, pues tip en general es
pues date cuenta de qué haces, cómo lo haces y bueno, no es nuestra culpa, o sea, la verdad nadie nos enseñó esto, al contrario, venimos de una generación de producir porque pues sí, funcionó en su momento, queríamos, de hecho, siempre a través de toda la historia de la humanidad, el humano ha querido que, pues seguridad, estar en paz, sobre todo ser feliz. En su momento funcionó que, pues, el trabajo industrial en las fábricas podrías tú ganar más dinero que estando en el campo y eso te daba una mejor calidad de vida, te daba más seguridad, etcétera. Entonces funcionó, la gente del campo, pues, se regresó, bueno, más bien emigró a las ciudades y ahora ya no es producir 4 horas al día, ya es producir 7, 8 horas al día. Entonces venimos de esta generación, o sea, nosotros somos quienes están disrumpiendo esto. Entonces no es difícil porque nuestro, como dicen, chip está el producir, ¿no? O sea, incluso, no sé si has escuchado esta frase de ¿qué haces en tu tiempo libre? Y bueno, a ver, ¿quién dijo que el tiempo, que todo el tiempo no es libre? ¿A a Wow, quién le sí. a quién le pertenece el de más tiempo, ¿no? O sea, entonces sí, o sea, venimos desde producir es tiempo bien aprovechado. Todo lo que no hagas, todo lo que no produzca es tiempo libre, entre comillas, ¿cierto? A tocar la guitarra o cantar, puede ser tiempo libre. Entonces es como, pues sí, romper conceptos, De liberar la mente constantemente. liberar la mente constantemente. Entonces me quedo con esta idea de adquirir este hábito, así como adquiriste el hábito de cepillarte los dientes, y muchos de hacer la cama y de otra cantidad de hábitos que tengas en la vida, es empezar a generar esa armonía em, más allá, ¿no? Como esa armonía y coherencia entre tu mundo externo y tu mundo interno, por lo que me cuentas. Entonces, es tu contexto regular, como lo que escuchas, lo que comes, lo que ves, supongo yo también con quién te relacionas, cómo está la armonía de tu casa, a la vez que esa armonía interna. Es un verdadero compromiso con uno mismo. Pues sí, o sea, al final debe de existir ese compromiso con uno mismo, porque al final, ¿quién importa más? O sea, que estar bien, tú, o sea, que sí realmente, pues tenemos que detenernos un poquito, hacer una pausa y reafirmar ese compromiso con nosotros mismos. O sea, quizá no sea para iluminarnos o para ser seres ascendidos o lo que quieras, simplemente es pues para vivir y expresar quienes realmente somos, o sea, gente sana. Ya se ha dicho 1000 veces, las enfermedades no existen, o sea, es algo mental. O sea, nosotros no debemos por qué estar enfermos, por qué estar yendo al médico, etcétera. Entonces, pues sí, honrar todo lo que hicieron nuestros antepasados, o sea, gracias a todos ellos, que de hecho somos nosotros, pues tenemos casa, internet, esta comunicación tan bonita que estamos teniendo tú y yo, todas las herramientas con las que estamos viviendo, todo eso, pues es gracias a esto, ¿no? Pero bueno, ya nos pusieron, digamos, nuestros ancestros justamente en un punto en el que ya podemos con la comodidad, con la seguridad, con las herramientas, poder expandir la conciencia. Entonces, nosotros somos esa primera generación que puede, pues, ya no tener que producir tanto. O sea, ya a lo mejor, ya con lo que me dieron mis padres, o ya me di cuenta que puedo vivir con menos lujos. O sea, somos esa primera generación que está comenzando a decir, bueno, voy a investigar en algo más, en esa conciencia que hay detrás de todo eso. Entonces, pues si nosotros hablamos mal de la iglesia o de la burocracia, de los burgueses o de todo lo que pasó, pues es como, pues estás hablando mal de quien te dio la oportunidad de pensar lo que estás pensando en ese momento, ¿cierto? Wow, se me viene esta imagen como, ¿sabes? Como de tomar todo el compost, o sea, tomar todas estas ideas como el gran compost que permite que la semilla pueda germinar. Todas estas ideas.
Que allí se me viene también lo que veníamos hablando al principio de esta trascendencia, ¿no? De recrearse una y otra vez. Entonces, si todos somos parte del gran universo, eh, voy a decirlo así en general, ¿no? Como esa gran red. Es como que el universo creó todas esas posibilidades preexistentes en la nuestra, en la que estamos ahora, ¿verdad? Para experimentarse y trascenderse continuamente. Entonces, nosotros estamos trascendiendo esos esquemas de vida, esas formas de pensamiento, esos títulos, esas ideas, y luego vamos más allá, esas formas de gobierno, esas formas, sistemas económicos y demás, ¿verdad? Que crearon nuestros antepasados, pero a nosotros también nos van a trascender. O sea, Ujú. no es como que, y me encanta porque volvemos al principio de esta conversación, cuando decías, todos somos esa gran red, ¿no? Y esa es como la única verdad que existe, y es que todos al final somos uno, eso. Pero los caminos para conocer eso son diversos, son infinitos, tanto como hay cada experiencia que la que vives tú, la que vive una hormiga, la que vive la abeja, la que vivo yo, tu vecino, tu mamá, etcétera, ¿no? Entonces, es lo mismo. El universo seguirá trascendiendo a sí mismo en cada experiencia de vida. Nosotros no tenemos la verdad. Estamos en un punto evolutivo en el que estamos construyendo algo que después va a ser trascendido otra vez. Exactamente. Sí, o sea, nosotros también somos tierra fértil para Ujú. nuestros descendientes. Y esto, Esperemos. bueno, si no lo logramos, lo harán ellos, estoy segura. Esto me encanta porque creo que nos posiciona muy bien y en esto que hablábamos como de sutilizar el ego, em, para ponernos en perspectiva, porque creo que nuestra sociedad que está en este proceso de transición, como vive un poco bastante apegada al esquema del ego, a esa yo soy único, yo soy esto, yo soy esto y ya nada más que esto. Entonces podemos llegar a pensar que en este proceso de transición, evolución, transición planetaria o expansión de conciencia, o como lo queramos llamar, nosotros estamos haciendo una proeza que nadie más ha hecho. Sí, y es que aquí viene la iluminación del planeta y en realidad es que esto ya ha sucedido y sucederá todas las veces que la lógica universal lo quiera. Sí, que, o sea, que nosotros que tengamos esta percepción de que el planeta no está iluminado, pues también sigue siendo un concepto de que no está iluminado o Ujú. de que, bueno, no sé, sí hay como difícil de poner en palabras, que todo, o sea, ya está iluminado, o sea, ya es un potencial. Ujú. S- Eres tú quien le está dando el valor a las cosas constantemente. Mm, No Como el sé. observador que modifica, o sea, con esto que nos hablabas de la intención. O sea, por ejemplo, cuando nos dabas el ejemplo de la comida, decías, vale, cuando estás preparando tú la comida ya le estás poniendo una intención y esa intención también te alimenta. Aquí sería un poco Bueno, lo mismo. pues más me refiero como a, por ejemplo, cuando retomamos como lo de la iluminación o la realización de este yo superior o el yo soy, también va un poco de que no es que el yo sano o saludable se ilumine, no, es simplemente na- no existe, o sea, es que no existe un yo. Entonces, o sea, nadie se está iluminando. Mm, No, no hay como algo o alguien que se esté iluminando. Sería un valor, un Mm, concepto que hemos creado, como una idea, una El, conceptualización del estado. el concepto es el concepto que le hemos dado al yo, o sea, al ego. Ese es el concepto, ¿cierto? Lo ¿Ya? de la iluminación es cuando podamos comprender que eso era solo un concepto y que dejemos de habitar ese concepto, porque el yo conceptual, pues sí está regido por el tiempo y por las leyes físicas, es como la ficha, el jugador del juego, Mm. pero es un juego, o sea, es un juego, un tablero que creamos entre nosotros, entre esta red, pero y asimismo el tablero pues puede ser el planeta Tierra quizá, ¿no? Pero es solamente para vivir esta experiencia y termina
pues, en el momento en el que decidas que termine. Mm, no es que en el año 3000 el planeta se va a iluminar y se va a volver un sol y va a haber planetas alrededor de él. O sea, no va a pasar nada de eso. Físicamente hablando, pues no sé qué vaya a pasar con el planeta Tierra, si el sol lo va a absorber y no lo sé. O sea, nosotros nos vamos a pasar a otro tablero de juego si sigues arraigado a esta experiencia. O sea, cambias de cuerpo constantemente y te vas a planetas que estén en la misma frecuencia de tu estado mental. Pero puede durar eones de años, puedes estar atrapado miles y miles y miles de años. ¿Por qué? Porque sigues creyendo que existe el tiempo. O sea, pero realmente mm, no hay nada, no hay un tablero de juego, es una percepción completamente mental. Wow, o sea que me estás despertando mucha curiosidad. Entonces, o sea que la salida de la rueda kármica, por decirlo así, vendría a ser soltar la conceptualización del ego, de que existe un plan, de que existe un juego, de que existe... Claro, sí, Qué fácil. exactamente. Sí, O sea, qué sí. fácil cuando lo racionalizo. Ahora vívelo, ¿no? Qué interesante. Entonces, la razón por la cual las almas reencarnarían tantas veces sería porque se atrapan en la experiencia de vida, en las emociones, en los pensamientos que están adheridos a que una realidad pueda existir. Porque lo que hace Ajá, que una exacto. realidad exista son las emociones y los pensamientos, ¿no? Sí, la mente. Sí. Claro. José Rodrigo, muchísimas gracias por esta charla. Me ha encantado, he aprendido mucho de ti. Cuéntanos, por favor, cómo se pueden poner en contacto contigo. Yo sé que tú eres formador, que además explicas muy bien todo este tema de las leyes universales y cómo utilizarlas en la cotidianidad. ¿De qué forma lo haces? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Mira, tengo, bueno, mis redes sociales personales donde voy subiendo todo, que es en Instagram como rot-8. Rot se escribe como R-H-T, bueno, R-H-O-T-H-8. Eh, y los cursos que doy son en viaini.com, es una plataforma online o una red social, está muy linda, se la recomiendo mucho, Viaini. Ahí estoy subiendo informaciones, talleres, experiencias constantemente. También ahí hago lo de la lectura del oráculo maya, que también me apasiona mucho. Y también, bueno, en la Universidad Recordis de Matías de Estéfano, también están mis cátedras de física cuántica y próximamente subiré un taller, terapia, con mi maestro de geometría sagrada para incorporar la cuántica y la geometría sagrada en una terapia. Va a estar muy lindo también. Entonces, pues también recordis.com mm, o Recordis School, así lo buscan en Google y bueno, también les manda la liga. Bueno, en los que viven en México, está en el IPI Mantra, que es el Instituto de Psicoterapeutas Integrativos. También doy clases, un módulo que es física y espiritualidad. Es presencial, es muy lindo, es una vez al año. Bueno, mi módulo, pero es una capacitación entera, o sea, es una maestría o mm, pues sí, una especialidad que va de muchos módulos. Pero bueno, ahí en Instagram también pues voy subiendo todo. Qué bien. José, Gracias. a ti, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tanta sabiduría. De todas maneras, recuerden que desde mañana mismo, este mismo episodio y esta misma entrevista estará disponible en mi podcast Tan Humanos y Divinos, disponible en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Y allí, en la descripción del episodio, les dejaré el link al Instagram de Rodrigo para que vayan a informarse de todos estos cursos y capacitaciones que ofrece. José Rodrigo, ¿algún mensaje con el que nos quieras dejar hoy? Que recuerden que todos somos amor constantemente eh, y bueno, pongan una sonrisa en su cara también. Eso nos ayuda mucho a elevar la frecuencia. Muchísimas Así que gracias, bueno, pues así. pues besos, abrazos y a todos. Muchísimas gracias, José Rodrigo. Pues así lo haremos. Gracias a todos ustedes una Gracias, vez más por sintonizar. Libera tu mente por RSC Internacional. Nos escuchamos en el próximo programa. La felicidad de ser ustedes mismos les acompañe siempre en este eterno presente. Adiós.